El volar en la Delta es una de las formas más puras de volar, sin motores, sin ayuda, solo dependiendo del aire, de tus habilidades y de tus decisiones. Primero hay que dejar claro que el ala delta no vuela en el sentido estricto de la palabra. Lo que hace es planear, es decir, siempre cae. Incluso cuando sube, está cayendo, pero dentro de un fluido, en este caso el aire, que sube más rápido de lo que nosotros caemos. Pero ¿cómo conseguimos eso? Como hemos dicho, solo hay una forma de subir cuando estamos planeando, y esa es meternos en corrientes de aire que suban más rápido de lo que nosotros bajamos. Principalmente, esto lo podemos conseguir en dos condiciones. La primera es aprovechando el viento de ladera. En este caso, aprovechamos el aire que choca lateralmente contra una pendiente y es empujado hacia arriba. Este aire que sube se puede aprovechar para mantenernos por encima de la pendiente mientras las condiciones se mantengan. La segunda es aprovechando las térmicas. Cuando en un terreno tenemos distintas condiciones y propiedades, se generan contrastes de temperatura al calentarse por efecto del sol. Así pues, en zonas más secas, más oscuras o con más facilidad para calentarse que estén junto a zonas que absorben menos calor, eventualmente se generan pequeñas burbujas de aire que al alcanzar cierto tamaño acaban explotando, generando una columna de aire ascendiente. A estas corrientes les llamamos térmicas. Este proceso es cíclico y una vez el aire de la superficie ha sido reemplazado por aire más frío, vuelve a empezar el proceso de nuevo. Si en el ambiente hay suficiente humedad y las condiciones son adecuadas, es común ver en la parte más alta de las térmicas cómo se empiezan a formar pequeñas nubes que van creciendo al pasar el tiempo. Pero ponernos debajo de la nube no nos garantiza que vayamos a subir por dos motivos. El primero es que, como hemos dicho, la actividad de las térmicas es cíclica, y eso quiere decir que puede que cuando lleguemos al sitio no esté activa. El segundo es la deriva. Esta simulación es muy básica, y esto que estamos viendo nunca pasa. Normalmente hay viento que desplaza las térmicas arrastrándolas hacia una dirección. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta el viento actual y la altura, podemos encontrar la misma térmica en varios sitios distintos. Como veis, al añadir viento, la térmica, en vez de subir de forma vertical, lo hace de forma inclinada, y el grado de inclinación dependerá básicamente de la velocidad del viento. Además, el viento puede variar mucho dependiendo de la altura, y es un factor que también debemos tener en cuenta. Si la velocidad del viento es suficientemente fuerte, puede llegar a romper la térmica y dejar un entorno muy hostil, lleno de turbulencias que harán que nuestro vuelo se vuelva muy incómodo y en ocasiones incluso peligroso. En la vida real estas corrientes no se ven, ya que el aire es transparente, pero tenemos métodos para intuir dónde podemos encontrar algo. Podemos inspeccionar el terreno para ver dónde es más posible que se generen térmicas. Como hemos dicho, se generan gracias a los contrastes de temperatura. Es por ello que debemos buscar zonas secas, zonas oscuras, edificios, en definitiva, cualquier terreno que veamos que se caliente más que el terreno que hay a su alrededor. También podemos ver qué hacen otros pilotos y aprovecharnos de su observación. Y otros aliados muy importantes son las grandes aves planeadoras como águilas o buitres. Son expertos del cielo y acostumbran a marcarlas bastante bien. Como veis, aunque la teoría puede que sea fácil y que la experiencia ayuda mucho a tomar buenas decisiones para poder llegar donde queremos, hay muchas veces en que el componente suerte o mala suerte juega también un papel muy importante. ¿Y tú, cómo lo haces para encontrar térmicas? Déjalo en comentarios para ayudar a los demás pilotos a mejorar y disfrutar más de sus vuelos. Y dale a like y comparte el vídeo con tus amigos. Nos vemos en el cielo.